3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar, esto es Emotion Me y hoy tengo el placer de, una vez más, presentaros a un referente, Marcos Vázquez, de Finde Revolucionario, autor del libro Invicto y una de las influencias más grandes que tenemos en el estoicismo en habla hispana. Bueno, una vez más, todo un honor y hoy te vas a encontrar con un podcast muy especial que grabamos para la plataforma Diario Estoico. Así que, sin más dilación, muchas gracias y vamos a por ello. Muchas gracias por invitarme, Pedro, y darte las gracias también por ser una de las figuras que está ahora impulsando más el estoicismo, ¿no? en España que falta. Así que también gracias por esa parte, tío. Totalmente, Marcos. Ahora hay personas que consideran el estoicismo una moda y yo digo, ojalá fuese una moda y lo viéramos en la tele, los periodistas, los políticos, pero creo que está muy lejos de todo eso. Hace falta seguir, hace falta seguir. Falta mucho trabajo. Bueno, Marcos, pues como sabes, si no lo sabes te lo voy a comentar porque es un formato que estamos desarrollando dentro del Diario Estoico. Hay una serie de preguntas que son exactamente las mismas para todos los invitados, para que tanto personas del mundo del deporte, atletas, nutricionistas, abogados, médicos y de distintas profesiones nos cuenten cómo ellos enfocan el estoicismo en su día a día. Y quiero empezar por la de, para ti, ¿qué hace diferentes a los estoicos de otras personas? Vale, a ver, yo diría, si tuviera que resumirlo, yo diría que la autoobservación constante, ¿no? Esta idea de prestar atención a los pensamientos que te surgen, ser capaz de distanciarte de esos pensamientos, de verlos como hipótesis y no como realidades. Creo que, y muy ligado con esto, la capacidad de dialogar contigo mismo, de moldear tus pensamientos en cierta manera, de intentar no apegarte a sentimientos negativos. Y si finalmente lo tuviera que simplificar, ¿no?, a su esencia, sería para mí la capacidad de hacer lo correcto independientemente de las circunstancias externas o lo más correcto dentro de las posibilidades que tienes, ¿no? Que de hecho esta es otra marca de un estoico, o sea, diferenciar entre lo que puedes cambiar o lo que está en tu ámbito de control y de lo que no. Y por tanto se trata de seleccionar la mejor opción dentro de tu marco de actuación, ¿no? Y la gente que es capaz de hacer esto, podemos decir que están más cerca de ser un estoico, que los mismos estoicos decían que esto es imposible, esto es un ideal, ¿no? Pues si tenemos este ideal en mente, es más posible que nuestras acciones diarias nos acerquemos a este objetivo. Eso es, apuntar a las estrellas, ¿no?, para quedarte en el cielo, ¿no? Exactamente. Tenemos que tener al menos una guía, ¿no?, hacia dónde vamos. Marcos, ¿cuáles son esos detalles para mejorar en tu día a día? Detalles. A ver, así en modo general, yo creo que el hecho de prestar atención en todo momento, en este concepto también estoico de la prosoque, de reflexionar con frecuencia sobre lo que has hecho mal, sobre lo que tienes que mejorar, celebrar las cosas que has hecho bien, mostrar gratitud por las cosas buenas que nos ocurren. O sea, yo creo que estos aspectos, estos detalles, son clave a nivel mental, ¿no? Y después, obviamente, también debemos ser conscientes de la profunda integración entre el cuerpo y la mente. O sea, si tu cuerpo está bien, porque comes bien, porque entrenas, ¿no?, te mueves, descansas, pues seguramente tu estado mental tenga muchas más probabilidades de estar bien. Yo creo que estos aspectos, estos detalles, ¿no?, tanto más fisiológicos como psicológicos, al final son lo que marca la diferencia en el día a día, ¿no? Y son pequeñas cosas, pero que acumuladas tienen un efecto, pues eso, exponencial y aditivo en nuestro estado mental y en nuestro bienestar. Marcos, ¿con quién o con quiénes, en qué momentos te cuesta ser estoico? Buena pregunta. Diría, así de manera más general, que con los que creo que son injustos, ¿no? Y sé que la justicia o la injusticia tiene un componente subjetivo, pero cuando siento que alguien me ataca injustamente o con mala intención, reconozco que es cuando más me cuesta mantener esa tranquilidad o esa ataraxia estoica, ¿no? Pero también siempre digo que el estoicismo no pretende que nunca te molestes. O sea, eso es imposible. O sea, te vas a enfadar, te vas a molestar, pero
en vez de que ese enfado te dure todo el día y te haga además dormir mal y que estés toda la noche dándole vueltas a lo que dijo no sé quién y fíjate qué ataque y fíjate qué injusto y no sé qué, pues quizá en 10 o 15 minutos ya has vuelto a tu estado de calma mental, ¿no? Y eso, por supuesto, supone una reducción muy grande del sufrimiento mental. Entonces, como digo, es normal. O sea, quien te diga que esas cosas no le afectan, te miente. Y los propios estoicos lo decían, oye, no puedes decirle a alguien que no se enfade por un ataque, te vas a enfadar. Ahora bien, creo que lo que tenemos que conseguir con el estoicismo y el objetivo final es reducir el impacto negativo que tienen estas situaciones, estas circunstancias, ¿no? Brutal, es el término de reducir el impacto. Bueno, al final es como esas pequeñas victorias. Es maravilloso cómo lo has explicado. Me identifico muchísimo. Marcos, esta pregunta creo que tiene un especial interés en ti porque al final eres un divulgador de distintas prácticas que pueden decirse que no son ordinarias y me gustaría saber cómo practicas la incomodidad. Pues la incomodidad es para mí un principio básico que está muy ligado con este concepto que es la hormesis, que es algo que está evolutivamente muy bien mantenido y por esto me refiero a que lo vemos en las células más primitivas, o sea, al exponerlas a ciertos estresores, no solo no se mueren, sino que se fortalecen. O dicho de otra manera, estresores que en exceso las debilitan, en pequeñas dosis las hacen fuertes, ¿no? Y este concepto de hormesis pues viene precisamente de la toxicología. Cuando estaban intentando evaluar la dosis de un veneno, una toxina que mataba una célula, decían, oye, al aplicarla en pequeña dosis no solo no le perjudica, sino que crece más rápido, ¿no? Y sabemos que esto nos afecta también a nosotros, tanto física como mentalmente, ¿no? Entonces, muchas de las cosas de las que hablo nos benefician vía hormesis, vía incomodidad. Y de nuevo, este es un principio que los estoicos mencionaban hace miles de años, ¿no? Y de hecho, daban ya pistas sobre cuáles son, y son cosas que ahora la ciencia ha demostrado. Y aquí hablamos, por ejemplo, de ayunos. Decíamos, de vez en cuando, prívate de la comida, ¿no? O pasa unos días simplemente con la comida más sencilla posible. Hablaban de las duchas frías, ¿no? De ducharse incluso en el Tíber en invierno. Hablaban de salir a la calle de vez en cuando con poca ropa. Lo mismo, hablaban de caminar descalzo. Entonces, fíjate que estas cosas son incomodidades que nos fortalecen, todas ellas, ¿no? Sabemos que el ayuno tiene un profundo efecto fisiológico, el frío como estresor puntual también, muchos aspectos, tanto físico de nuevo como psicológico. Caminar descalzo fortalece los pies, de hecho sabemos que llevar todo el día zapatos desde que somos bebés pues debilita los pies, aumenta el riesgo de pies planos, acorta el talón de Aquiles y por tanto el tendón de Aquiles y más riesgo también de lesiones. Entonces son cosas que los estoicos ya intuían hace miles de años y que hoy la ciencia, repito, lo valida, ¿no? Entonces intento incorporar todas estas incomodidades o el hecho mismo de entrenar. O sea, entrenar no deja de ser un estrés hormético, ¿vale? Y sin embargo tiene un efecto muy positivo. Esos pequeños estresores a nuestros músculos, nuestro corazón, pues tiene un potencial, un beneficio enorme. Entonces creo que es muy bueno empujarse un poco, someterse a estos estresores. Y añadiría también el componente de estrés emocional, ¿no? En el sentido de que creo que es bueno exponernos a experiencias o a cosas que nos dan cierto miedo. Y esto cada uno tiene que ver lo que es, ¿no? Porque en esa exposición al miedo hay crecimiento. Y para cada persona será algo distinto. Si te da miedo hablar en público, tienes que dar una charla en público, ¿no? Apúntate a Toastmasters o algo que te obligue a exponerte a ese miedo gradualmente. Si te da miedo la crítica, pues tienes que escribir un libro, tienes que divulgar sobre algo que te exponga a eso, ¿no? Al final tenemos que exponernos también a incomodidad no solo física, sino también psicológica y de esta manera vamos aumentando lo que llamamos la zona de confort. Genial, creo que lo has explicado de maravilla y me gustaría que me comentaras qué prácticas estoicas utilizas o utilizarías para mejorar tu salud. Has mencionado unas cuantas en cuanto a la hormesis, así que creo que esta pregunta valdría ya como respuesta, ¿vale? A menos que quieras añadir alguna cosa más. Yo creo que... a ver, sí, porque yo creo que salud física va por ahí. Hemos hablado de la simplicidad. Ellos hablaban mucho de... No eran estéticos, o sea, no recomendaban
hacer votos de pobreza y renunciar a todo lo bueno. Decían, oye, cuando tengas un banquete, disfrútalo, pero también disfruta la comida más sencilla y disfruta el ayuno, ¿no? Entonces hablaba mucho de este concepto de, al final, la simpleza creo que potencia la salud. Y luego, en términos de salud mental, también daban herramientas que intento practicar. Ellos hablaban mucho de la gratitud, y creo que la gratitud, cada uno como la quiera expresar o llevar a cabo, es otra herramienta muy potente, ¿no? Hace poco escribí un artículo, ahora con todo esto del coronavirus, que está de moda el tema del distanciamiento social. Ellos también hablaban del distanciamiento, pero el componente de distanciamiento cognitivo. Y ahí hay herramientas como la vista desde arriba, como la visualización negativa o premitato malorum, que son herramientas que también creo que son buenas, quizás no tanto para la salud física directamente, pero sí para la salud mental o psicológica. Entonces, creo que todas estas herramientas, que yo al final veo el estoicismo como una caja de herramientas mentales de las que podemos tirar para casos concretos, ¿no? Algunas las veo más preventivas, es decir, tienes que practicarlas, no puede ser cuando tengas un problema tires de ellas, no, tienes que practicarla. Y hay otras que son más correctivas. Cuando tengas este problema, usa esta herramienta. Entonces, creo que hay muchas cosas rescatables de muchas de las enseñanzas estoicas. De maravilla, porque así has cerrado este capítulo de incomodidad, así que perfecto. Marcos, ¿consideras importante tener un diario propio? Lo considero muy importante y es algo que, de nuevo, los estoicos recomendaban y es algo que, de nuevo, la ciencia respalda, ¿no? Yo creo que escribir, que más recomiendo que sea en papel, ¿no? Porque, a ver, por supuesto, un diario es un diario, lo puedes escribir en tu documento Word o en tu blog o lo que sea, pero creo que escribir en papel es más potente y hay algunos estudios que apuntan en esta línea, pero tanto si es en papel o en digital, o sea, escribir creo que ayuda a clarificar nuestras ideas, creo que ayuda a identificar nuestros miedos, nuestros obstáculos, nos ayuda sin duda a ver mejor nuestro progreso. O sea, muchas veces a mí me pasa cuando, o sea, no eres consciente de lo que cambias, pero igual cuando lees algo que escribiste o de los objetivos que te planteabas hace X años, dices, ostras, he progresado, he mejorado mucho en estos ámbitos, ¿no? Mentales, psicológicos, físicos, lo que sea. Creo que ayuda también un poco a lograr eso que decía antes, de convertirte en observador de tu propio pensamiento, porque en el fondo estás distanciándote del pensamiento al materializarlo en papel, ¿no? Eso es. Y, claro, y no olvidemos el caso de Marco Aurelio. O sea, el libro Meditaciones, que hoy lo consideramos una obra de arte, no deja de ser su diario personal. Él en ningún momento tenía pensado publicar eso, eran reflexiones, ¿no? Y es cierto que esto hace que cuando lo lees digas, tío, es un poco pesado, está muy bien, pero se repiten las mismas ideas, como que da vueltas a muchas cosas porque, de nuevo, no pretende ser un libro con un principio, un medio y un desenlace, no, eran ideas y las cosas que más le costaban pues eran las cosas que más se tenía que repetir y creo que el diario te permite hacer esto, ¿no? Te permite reflexionar sobre los problemas que tienes, meditar sobre ellos y creo que en ese proceso muchas veces encuentras soluciones o al menos te permite, al traspasar tus problemas al papel, creo que de cierta manera es como he descargado esto y por eso yo recomiendo hacerlo por la noche porque, bueno, los estoicos recomendaban dos partes, ¿no? Por la mañana y por la noche. Por la mañana preparación, por la noche reflexión. Y en ese proceso de reflexión de oye, ¿qué me queda pendiente? Y llevártelo al papel es una forma como de descargar eso. Dices, mañana es otro día, mañana abordo esto que está en el papel, mientras si lo tienes todo en la mente dando vueltas, pues el efecto psicológico es negativo. Y repito que hay estudios que indican que efectivamente este volcado mental de problemas, pendientes, emociones negativas, etcétera, hace que tu mente dice, vale, ya lo he escrito, ya puedo dejarlo, ¿no? Ya no hace falta que lo mantenga aquí dándole vueltas en mi cráneo. Entonces creo que por todo esto y más cosas, el diario es una herramienta muy potente. Marcos, has dado un montón de información a nivel divulgativa, pero ahora quiero que te pongas un poco filósofo y te quiero preguntar por qué cuesta tanto distinguir felicidad de éxito. Bueno, aquí tendríamos primero que definir. Primero cuesta porque las definiciones no... Son definiciones muy difíciles, ¿no? ¿Qué es el éxito? ¿Qué es la felicidad? Son cosas muy abstractas que hay tantas definiciones como personas. Yo tampoco tengo una buena respuesta, ¿no? O sea, yo creo que
O sea, a mí me gusta el concepto de eudaimonia de los griegos, al que los estoicos hacen suyo, esta idea de que la felicidad, y renuevo, nos da ciertas pistas, pero que la idea de eudaimonia, aunque se ha traducido tradicionalmente como felicidad, tiene más que ver con un proceso de autoflorecimiento, autocrecimiento, ¿no? Entonces yo sí creo que la felicidad sin progreso, sin esfuerzo por crecer, es una felicidad un poco falsa, es como la felicidad de un mundo feliz, ¿no? De la felicidad de la pastilla. Creo que la felicidad real requiere esfuerzo y requiere luchar por algo que realmente merece la pena. Y los estoicos iban un poco en esta línea, ¿no? Dicen, oye, la felicidad, esta eudaimonia, está basada en las premisas de virtud, de hacer lo correcto independientemente de esas experiencias o de esas realidades externas. En la idea de ataraxia, o sea, de mantener ese estado mental de ecuanimidad. Y aunque los estoicos no lo pintaban así, yo es como lo imagino. O sea, virtud como la base de la pirámide, virtud y ataraxia, y esto al final te va a llevar, o son las bases de la eudaimonia, ¿no? Y para mí es esto. Y el tema es, bueno, ¿y cómo se relaciona esto con el éxito? Es que para mí es lo mismo, ¿sabes? O sea, claro, para la gente que ve el éxito como algo más material o de dinero o de fama, pues puedes tener todo eso y ser profundamente infeliz. De hecho, es bastante frecuente esto, ¿no? Suele pasar. No necesariamente, o sea, yo siempre digo que generalmente más dinero da más felicidad. Ahora bien, la correlación es mucho más baja de lo que la gente cree, ¿no? Muchas veces más dinero también es más problemas, más preocupaciones. Entonces, como todo, parece que hay un sweet spot o un punto ideal donde ese nivel de fama y dinero es el óptimo. Pero repito, que depende más que de cuál es tu nivel de fama o tu nivel de dinero, depende de cómo tú eres capaz de procesar eso mentalmente. Creo que, de nuevo, el estoicismo es la clave en esto, ¿no? Para tanto si te va muy bien económicamente o muy mal, y a lo largo de la vida lo normal es que tengas momentos que te va muy bien y momentos que te va muy mal, tu estado mental sea lo más estable posible y ni se te vaya la cabeza cuando todo va muy bien y creas que eres el rey del mundo, ni tampoco te hundas cuando las cosas te van mal y eso haga que pases por estados de depresión o estados emocionalmente muy negativos, ¿no? Entonces creo que el estoicismo es una forma también de regular todo esto y de separar lo real de las ilusiones que muchas veces nos creamos, ¿no? Y gran parte de esto que llamamos, pues eso, fama o dinero es una ilusión. Totalmente. Marcos, ¿con qué te cuesta practicar el autocontrol? ¿Con qué me cuesta? Sí, te cuesta. Sí, a ver, te diría así como algo más mundano, café y chocolate. Por ejemplo, me propongo hacer descargas de café de vez en cuando y reconozco que me cuesta, ¿no? De hecho, lo que hago suelo hacer con descafeinado y me cuesta aguantar, es decir, más de 4 días sin café. Me cuesta, por ejemplo, sin chocolate me cuesta. Y por suerte son cosas buenas para la salud, pero sí creo que como todo, ¿no? Que hay que aprender a ejercer la moderación. Pero todos tenemos nuestros puntos débiles. Muy buenos, muy buen autocontrol, Marcos. Ahora vamos a pasar a una parte pues, más relajada, y es que me gustaría que me comentaras qué personaje de la realidad o de la ficción o de ambas te parece un gran estoico o modelo a seguir. Personaje que me parezca un gran estoico, pero te refieres a que no sean los estoicos en sí, ¿no? Eso es, que no sea Marco Aurelio, por ejemplo. A ver, a mí me gustan mucho los escritos de Montaigne. Es como alguien... o sea, los nuevos estoicos, podríamos decir, bueno, Montaigne no es tan nuevo, o creo que gente como Mark Twain tenía también cierto... Bueno, era un personaje que tenía muchos aspectos, elementos estoicos, en otro no. Me gusta también gente como Thoreau, este tipo de personajes que, de nuevo, sin autodeclararse estoicos, veías los escritos que tenían. O sea, Thoreau también, por todo este lado más de vuelta a la naturaleza, creo que encajaba muy bien con la filosofía estoica. Entonces, bueno, hay varios autores o personajes que... Benjamin Franklin,
De hecho, ahora me acordé porque estoy viendo aquí la biografía que tengo ahí de Walter Isaacson y Benjamin Franklin, de nuevo, sin decirlo de manera muy clara, cuando lees un poco su filosofía, ¿no? Pues ves claramente el corazón de un estoico ahí, no sé hasta qué punto estaba influenciado por ellos. Seguramente sí, porque Franklin al final pues era un ávido lector y sin duda había estado conectado con su filosofía, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas figuras que han jugado papeles importantes en la historia y que cuando profundizas en ellos te das cuenta de que sin ser estoicos o sin que nadie los reconozca como estoicos, pues realmente el estoicismo jugó un papel importante en sus vidas y en lo que lograron. ¿Y de la ficción podrías mencionar a alguien, de alguna película de animación o de clásica o de algún estilo? De ficción. Reconozco que no soy mucho de ficción. O sea, por algún motivo siempre me han llevado más las historias reales que las ficcionales. O sea, seguro que sí, que se me ocurre a alguien, pero no, así que se me venga a la cabeza ahora mismo, no te sé decir a nadie. Vale, pues pasamos a la siguiente, y es que hay que destacar una vez más, si no lo hemos hecho antes, que Marcos, aparte de un gran divulgador de esta filosofía, ha escrito uno de los libros que para mí se va a convertir en referencia de esta filosofía por la diversidad de todo el contenido que tiene y la amplitud y sobre todo la nitidez con la que está escrito. Así que quiero felicitarte públicamente por Invicto, porque es una pasada. Y además me encantaría saber qué literatura relacionada con esta temática, no tiene por qué ser directamente, te gustaría recomendar, porque creo que viniendo de ti la gente estará con papel y boli para saber qué libros de esta temática puede recomendar Marco. A ver, un poco lo que... Yo justamente escribí Invicto porque yo llevaba hablando años del estoicismo y la gente me decía, oye, ¿qué leo? ¿No? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué puedo leer? Y es cierto que hasta hace poco no había muchas cosas, ¿vale? Por suerte han aparecido en los últimos años autores interesantes. Yo lo que recomendaba como primer acercamiento al estoicismo, yo recomendaba a Ryan Holiday. Creo que sus libros, tanto empezando por The Obstacle is the Way, Ego is the Enemy, sacó Stillness también hace poco, me parece una trilogía interesante. William Irvine tiene también un libro interesante sobre el estoicismo. O sea, hay figuras interesantes que yo recomiendo antes de pasar los clásicos, ¿no? Pero lo que me pasaba es esto, que ninguno de estos libros, desde mi punto de vista, era como un acercamiento sintético al estoicismo. Y además, el problema que yo veía en muchos de ellos es que se centraban en partes específicas del estoicismo y me costaba en lo personal y la gente a la que recomendaba estos libros, pues que tuvieran esa visión que yo quería transmitir, ¿no? Y un poco mi motivación para escribir Invicto es que no encontraba el libro que yo quería escribir. O sea, que yo quería leer. Como dicen, cuando hay un libro que tú quieres leer y que nadie lo ha escrito, pues tienes que escribirlo tú, ¿no? Vale. Entonces, un poco va por ahí, ¿no? Ahí está este libro también, para mí es un clásico, La Ciudadela de Inner Citadel, ¿no? También quizás como literatura un pelín más densa. Pero bueno, repito, o sea, yo creo que estos autores son referentes, creo que son pues exponentes y por suerte yo siempre cuento que cuando yo empecé a investigar el tema del estoicismo para mí, si tú buscabas en Amazon hace 10 años estoicismo había como cero, más allá de estos clásicos, ¿vale? De Inés Citatel había alguno más. Por suerte, si ahora tú buscas estoicismo, pues no lo sé, yo cuando miré Invicto, fácil 500, 600, ¿no? Por un lado está muy bien, y hablábamos antes, esto es una moda, el estoicismo se ha convertido en una nueva moda. ¿Qué ocurre? Como todo, cuando algo se vuelve muy popular, pues tienes que separar el trigo de la paja, ¿no? Y darte cuenta de que un montón de eso pues no dejan de ser panfletos que incluso puede ser contraproducente, porque si esa es tu primera aproximación al estoicismo, puedes llevarte una impresión que tampoco es. Entonces, repito, o sea, para mí un poco el enfoque de Invicto era tomar todas estas ideas,
combinarlas además con psicología, porque otro aspecto, otra crítica común del estoicismo es que, bueno, vale, sí está muy bien como filosofía y tal, pero oye, que ahora tenemos herramientas psicológicas, que es lo que realmente tenemos que usar para ayudar a las personas, ¿no? Y yo comparto en parte esto. Lo que mucha gente no sabe, ojo, y muchos psicólogos no saben, ¿no?, que me resulta curioso, es que muchas de las terapias cognitivo-conductuales actuales, muchas de las herramientas dentro de estas terapias, están basadas en prácticas del estoicismo, ¿no? O sea, el estoicismo ha tenido una gran influencia en estas estrategias, estas herramientas psicológicas, en estas terapias, que son las que más evidencia acumulan. Entonces, quería combinar pues, estas ideas clásicas y que hubiera sin duda filosofía pura y dura, pero simplificada, sin perder de vista que también hemos, por suerte, avanzado mucho, que tenemos un montón de estudios y herramientas psicológicas. He intentado hacer este mix, ¿no?, de aspectos puramente filosóficos, pero combinados con psicología moderna, también accesible para la mayoría de personas, y creo que esta combinación, al menos yo no había conocido nada así, ¿no? Entonces espero haber hecho algo que aporte y que sea novedoso en ese terreno. Sí, yo creo que lo has hecho bastante bien. He encontrado en Invicto pues lo que tú estás diciendo. O sea, me recuerda un poco al arte de la buena vida, porque el arte de la buena vida sí que es cierto que también tenía un poquito el enfoque de explicación de ciertas herramientas y contaban historias de ciertos autores. Pero sí que es cierto que mola mucho tu libro, o te felicito por tu libro directamente porque has conseguido involucrarlo todo de una manera pues muy sencilla y apta pues para que si una persona quiere empezar con esta filosofía y no sabe por dónde empezar, pues tenga un buen manual para acercarse a ello, y la verdad que pues te felicito de nuevo, Marco, lo has hecho genial. Gracias. Pero, por ejemplo, una cosa que mencionas, a mí William Erba en el libro de Arte de la Buena Vida me parece muy bueno, pero, por ejemplo, yo después de leerlo me quedé con la idea de que había hecho eso, un zoom en una parte del estoicismo, que es la de más de la ataraxia, ¿no?, que las cosas no me afecten, que eso está muy bien, pero dejaba de lado la parte que para muchos, y para mí incluido, es más importante, que es la de la virtud. Ahí William Irvine no se mete, ¿no?, como que eso no es un tema relevante del estoicismo, y para mí es muy relevante. Entonces, por eso me hacía falta como un libro que intente, a ver, y me deja muchas cosas, porque también los estoicos hablaban de temas de la física, o sea, hablaban de aspectos que, honestamente, sus ideas en ese sentido no han envejecido tan bien, ¿no? Al final, la parte de la ética es donde realmente yo creo que dieron en el clavo. Pero un poco el mensaje es este, que creo que no existía un libro que intentase abordar el estoicismo con esta visión un poquito más amplia, pero no académica. O sea, otro problema del estoicismo, no sé si ha sido, o sea, yo, por ejemplo, me gustan los eventos del estoicismo y estuve el año pasado en Atenas, que hicieron el Estoicón que hacen todos los años. Me pareció un momento, Atenas hay que ir, ¿no? Y hubo un par de charlas interesantes. Una que me pareció muy interesante, que era de un militar, que hablaba de cómo aplicaban las ideas estoicas al entrenamiento de resiliencia mental de los soldados. Me parecía súper interesante, porque lo veías absolutamente práctico, ¿no?, como estoicismo en el campo de batalla, pero el resto de charlas, con un par de excepciones, eran muy académicas, ¿no? Muy académicas, y yo creo que es un error. Creo que el estoicismo tenemos que, gente como tú y como yo, que estamos intentando llevarlo a, entre comillas, las masas, ¿no?, dentro de nuestro círculo de influencia, pues tenemos que dar una visión más práctica. Entonces, claro, había muchos profesores de filosofía, ¿no?, que daban un poco la visión del estoicismo, pero que no digo que sea incorrecta, pero creo que falta un poco todavía ese punto de divulgación, de llevar este aspecto de la filosofía estoica a la realidad y a la práctica, ¿no? Y creo que ahí pues hay mucho trabajo por hacer todavía, y espero que Invicto haya aportado su granito de arena, y lo que tú estás haciendo, Pedro, sin duda está aportando también muchos granitos de arena, así que bueno, también a continuar por ahí. Muchas gracias. Viniendo de ti, Marcos, es un honor. Y no te quiero robar más tiempo porque la verdad que, bueno, ya creo que estás dejando un montón de píldoras y es una pasada. Y quería cerrar con la última pregunta, y es, ¿el primer mantra o la primera cita que te venga a la cabeza? A mí, una de las que más de mis pasajes favoritos del estoicismo es sobre la brevedad de la vida, de Séneca, y es de los que al leerlo tengo más impactos por minuto o por palabras. Y a mí esta idea de que no tenemos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho, es
brutal y me centra muchísimo, ¿no? Entonces, o sea, como dice, la vida, no es que la vida sea corta, sino que la desperdiciamos. Entonces, creo que ese mensaje como punto final me parece interesante. Pues, como has mencionado, punto final y sobre todo darte las gracias por este pedazo de entrevista que vamos a publicar muy pronto y que va a ayudar a un montón de personas, estoy seguro. Genial, pues muchas gracias, Pedro. A ti.